estaban vigentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, ya en un ejemplo sencillo, ¿no? Tenemos una compra, ¿ya? Y en esa compra, ¿no? Existe, por ejemplo, una enmienda, ya en la escritura de la palabra Cochabamba, ya una factura manual, ¿sí? Bien, si hay una enmienda en esa partida, ¿no? En la primera norma, ya de las tres últimas, la primera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos van a indicar que todo borrón, enmienda sobre escritura invalida el crédito fiscal. Ya, entonces cualquier lugar donde haya una enmienda me hace perder el crédito fiscal. Pero resulta que si analizo la norma que está vigente para este año, ya ese borrón, enmienda sobre escritura tendría que estar en la fecha de emisión, en el número de NIT, ya, o en el detalle de la transacción, ya, es decir, en los datos necesarios para acreditar el importe de la operación. Bien, si nosotros tenemos una enmienda en alguno de esos campos, sí se pierde el crédito fiscal, pero si tengo una enmienda en algún otro campo, no ocasiona la pérdida del crédito fiscal ya. Bien, entonces, ¿tengo que respetar la vigencia de las normas para hacer la auditoría o puedo indistintamente aplicar las normas a cualquier periodo? ¿Cómo tenemos que aplicar las normas? ¿Cómo tendríamos que aplicar? A ver. Tenemos que respetar. Adelante, José Luis. Dependiendo de cuándo se ha realizado, ¿no? El hecho generador, Ya. hay que aplicar la norma vigente en La ese norma tiempo. que me corresponde. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué sería la vigencia? ¿Qué entendemos por vigencia? A ver, ¿qué entendemos por vigencia? Es el tiempo en el cual una norma tiene carácter obligatorio, una norma tiene vigor, ¿cierto? Cuando tiene validez, ¿no? Sí, cuando tiene validez, cuando es obligatorio su cumplimiento. Son diversas formas de expresar lo mismo. ¿Está bien? Bien. Ahora, dentro de los elementos complementarios tenemos periodo fiscal, gestión fiscal, plazo, vencimiento. ¿Qué entendemos por periodo fiscal o gestión fiscal? Cuando hablamos de periodo fiscal y cuando hablamos de gestión fiscal. Cuando hablamos de periodo fiscal y cuando de gestión fiscal. El periodo puede ser un mes, Lice, y la gestión sería pues el año. Ya, muy bien. Los tiempos que son inferiores a un año los denominamos periodo fiscal. Por tanto, puede ser no solo un mes. El periodo fiscal puede ser, por ejemplo, una quincena, que es lo que en este caso se determina para el ITF. Ya en el ITF, el periodo fiscal es la quincena. Primera quincena, segunda quincena. ¿Ya? Bien, en el caso del IVA, del IT, tenemos el mes, pero en el EDC-IVA, para contribuyentes directos, tenemos el trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Siguen siendo periodos fiscales. ¿Está bien? Entonces puede ser una quincena, un mes, un bimestre, un trimestre, ya los periodos fiscales. En cambio, la gestión fiscal, tienes razón, es el año. ¿Ya? Bien. Ahora, el periodo fiscal es el tiempo en el que se producen los hechos generadores del tributo. Ya, por tanto, si hablo del mes de enero, por ejemplo, tengo que declarar todas las operaciones que se han producido en ese mes, desde el primero del mes hasta el último día del mes, independientemente que si son días hábiles, no hábiles, del primero al último día del mes, ¿sí? En un trimestre, del primer día del trimestre al último día del trimestre. ¿Está bien? Entonces tenemos periodo fiscal, gestión fiscal. Bien,
tanto los periodos fiscales trimestrales, bimensuales, como la gestión, que es anual, ya se van a denominar por el mes y el año en que concluye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este momento, por ejemplo, ¿en qué gestión están las empresas industriales para efectos del IUE? ¿En qué gestión se hallan? ¿Se hallan en la gestión 03-2022 o se hallan en la gestión 03-2023? Hemos dicho que vamos a denominar en función del último mes, es decir, en el mes en el que se produce el cierre. Entonces, en una empresa industrial en este momento estarían en la gestión 03-2022 o 03-2023. ¿Qué opina? ¿En cuál gestión estamos? 03-2023. Ya, muy bien. De acuerdo, ya, bien, porque la 03-2022 ya ha cerrado el pasado 31 de marzo de 2022, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué entendemos por plazo? ¿Y cómo se computan los plazos? ¿Qué es un plazo? Cuando decimos ustedes tienen plazo para esto, ¿qué estamos indicando? ¿Qué estamos definiendo? Un tiempo determinado para entrega de algún documento. Ya, por ejemplo, un tiempo determinado para la entrega de un documento, un tiempo determinado para el cumplimiento de una obligación, ¿cierto? ¿Está bien? Bien, el plazo entonces es el tiempo que se otorga para el cumplimiento de una obligación. Si el plazo es 5 días, 10 días, ¿cómo se cuenta? ¿Se cuentan días corridos? ¿Se cuentan solamente días hábiles? ¿Cómo se computa el plazo si tenemos hasta 10 días? Días hábiles. Solo días hábiles, muy bien. Y en caso de que tengamos un plazo mayor a 10 días, y serían días calendario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si el vencimiento cae en un día inhábil, ¿qué se hace con el vencimiento? Puede ser en un sábado, un domingo, un feriado. ¿Qué hacemos con el vencimiento? Licenciado. Lo vamos a trasladar al primer día hábil siguiente, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo, no? Bien, entonces esos serían los elementos temporales de la obligación tributaria. Vamos a mostrar un análisis para resolver ejercicios de IVA y ahí van a ver ustedes que estamos aplicando todos estos conceptos. Bien, ahora, ¿qué entendemos por días o momentos hábiles? ¿Qué días de la semana son hábiles? ¿Qué días de la semana no son hábiles? ¿Cuáles serían los días hábiles? De lunes a viernes. Ya, muy bien. No sábado, no domingo y tampoco feriados, ¿verdad? Sí, dice. Bien, feriados tanto nacionales como departamentales. Normalmente cuando hacemos una evaluación ya trabajamos con los feriados de Cochabamba, ya. O sea, no tenemos que aprender los feriados de La Paz, Santa Cruz, etcétera. Ya vamos a trabajar con los feriados del departamento de Cochabamba, porque es lo que aplicaríamos directamente, ¿no? Si estamos en este momento en Cochabamba, ¿ya? Bien, simplemente para fines de facilitar el estudio, nos vamos a basar en los feriados que están vigentes en Cochabamba, aparte de los feriados nacionales, desde luego. Bien, luego también tenemos que diferenciar ya entre, ¿no? Por ejemplo, incidencia. ¿Ya? ¿Qué es la incidencia? ¿Alguien podría indicarme qué es la incidencia? Por su incidencia, los tributos se clasifican en directos e indirectos. Resulta que los tributos indirectos, en el caso del IUE, son gasto no deducible, ¿ya? Y los tributos directos sí son gasto deducible. Entonces, tengo que diferenciar un tributo directo de un tributo indirecto.
y se diferencia por su incidencia. Entonces, ¿qué será la incidencia? ¿Qué entendemos por incidencia? Por ejemplo, en el caso de IVA, ¿quién es al final el que paga el IVA? ¿El vendedor o el comprador? ¿Quién soporta la carga fiscal? El comprador. El comprador, ¿no es cierto? Bien, por tanto, no soporta el vendedor, ¿ya? Por tanto, ¿qué está haciendo? Se está trasladando al comprador ya la carga fiscal. Por tanto, el IVA es un impuesto de incidencia indirecta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, el IUE, ¿quién lo soporta? ¿La empresa que gana o un tercero? ¿Se traslada? ¿O el IUE tiene que pagar la persona que, o la persona jurídica o empresa unipersonal que obtiene utilidad? ¿Se puede trasladar o la tiene que asumir el propio contribuyente, en otras palabras? El contribuyente. El contribuyente. Entonces, el IUE es un impuesto de incidencia directa. Ya lo mismo pasa, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya de el impuesto a la propiedad, ¿sí? Si yo tengo o soy propietario, por ejemplo, de una casa, de un lote, de un vehículo, ya el propietario tiene que pagar el impuesto a la propiedad a la alcaldía, ¿sí? Es el propietario, ¿no? El que tiene que pagar el impuesto a la propiedad. Sí, Lice. ¿Puede trasladarlo a otra persona? No. No. Tiene que pagar el propio propietario, ¿sí? Bien, si yo gano un sueldo, ¿le puedo trasladar a mi amigo mi impuesto? ¿Le puedo decir, ayúdame a pagar mi impuesto? ¿O yo tengo que pagar mi impuesto sobre el salario que gano? No, licenciada. Cada uno tiene su obligación tributaria a pagar cada individuo que tributa. Exactamente. Entonces, el impuesto del RC-IVA es un impuesto de incidencia directa. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a diferenciar, no, en este caso, según quién soporta la carga fiscal. Si soporta la carga fiscal el propio contribuyente, es de incidencia directa. Si soporta la carga fiscal un tercero, es de incidencia indirecta. ¿Ya? Muy bien. Luego, algo que también utilizamos bastante es la etapa gravable. Hay impuestos que gravan más de una etapa. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si yo fabrico un producto? Vendo a un comerciante mayorista. Ese comerciante mayorista vende a uno minorista y ese recién le vende al consumidor. El IVA y el IT se debe, si todos están en el régimen general, se debe pagar en cada una de estas etapas o solo en la primera etapa. ¿Qué opina? Si el fabricante le vende al comerciante mayorista, ¿le tiene que vender con factura? Sí, Lice, porque cada movimiento es muy aparte una de la otra. Ya. Entonces tendrían que tributar el IVA, ¿no? Y el IT en cada etapa. Por tanto, el IVA y el IT son de etapa múltiple, ¿no? En cambio, en el ICE, ya quien tiene que pagar o se tiene que pagar en la primera etapa de venta, ya es decir, cuando el productor le vende al primer comprador. Pero si ese le vende a un tercero y este a un consumidor, ya no recae el ICE en esas otras etapas, salvo que haya, ¿no?, un proceso de transformación. Si hubiese un proceso de transformación, evidentemente surgiría un nuevo hecho generador. Pero si solamente se trata de la reventa, ya no hay un proceso de transformación, entonces solamente se grava en la primera etapa, lo cual implica que el ICE, por ejemplo, es un tributo de etapa única. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, algo también importante entre los elementos complementarios es la diferencia entre deducción y acreditación. A ver, por ejemplo, en el RC-IVA de dependientes, que es donde más hay estos conceptos. ¿Cuáles serían deducciones y cuáles serían acreditaciones en el RC-IVA de dependientes? Todos pensemos en una planilla de sueldos y en una planilla tributaria,
¿ya? Si voy a calcular un RSIVA según una planilla tributaria, ¿qué conceptos serían deducción y qué conceptos serían acreditación? ¿Qué entendemos por deducción? ¿Qué entendemos por acreditación? Es posible, ¿no?, que en un ejercicio, por ejemplo, de RSIVA les diga, las deducciones son las siguientes, las acreditaciones son las siguientes, y tenemos que saber dónde llevar la deducción y dónde llevar la acreditación. Si yo no tengo claros los conceptos, me puedo confundir y de repente incluso puedo mezclar, ¿ya? Entonces tengo que evitar aquello para dar un examen, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por deducción y qué entendemos por acreditación? A ver. ¿Qué es una deducción y qué es una acreditación? Lice, deducción puede ser algo que, bueno, le estaríamos restando, por ejemplo, en el RSIVA de dependientes, podríamos restarle el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? Ya, esa sería deducción o acreditación. Deducción. ¿Y qué es una deducción? Algo que restaríamos Ya, es un del, concepto que restamos del antes de la tributo. determinación del impuesto o después de la determinación del impuesto. Bueno, sería antes porque Antes, esa deducción lo hacemos para sacar la base imponible, ¿no? ya, eso, muy bien, para sacar la base imponible, perfecto, ¿sí? Bien, si esa deducción la hacemos o esa resta la hacemos para obtener la base imponible, en este caso, el compensar con el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, lo hacemos antes de la determinación del impuesto o una vez que ya hemos calculado el impuesto. A ver, vamos a recordar. Tenemos un total ganado, ¿sí? Al total ganado, ya, si es que es cotizable, ya al total ganado cotizable, diremos, ya, tengo que restarle los aportes de ley, ¿cierto? Para Sí, tener dice. un sueldo neto. Bien, han de haber algunos conceptos que no son cotizables, que entran directamente al 100%. Bien, voy a sumar los ingresos que no son cotizables, pero que sí están grabados por el RSIVA. Bien, tengo un sueldo neto total. Resto 2 salarios mínimos nacionales y tengo la base imponible, ¿cierto? De esa base imponible saco el 13% y compenso en primera instancia con el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Y luego puedo compensar con el IVA crédito fiscal de las facturas que declara el dependiente. Y también puedo compensar con el saldo a favor del dependiente del mes anterior debidamente actualizado, ¿cierto? Y luego obtengo un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del dependiente para el siguiente mes. Ese es el procedimiento de determinación de un RSIVA de dependientes. Después ya vamos a ver con una planilla para que ahí reforcemos, ¿sí? Bien, entonces, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales es deducción o es acreditación. La deducción se resta antes de la determinación del impuesto y la acreditación constituye pago a cuenta del impuesto ya determinado. Ya pago a cuenta o compensación del impuesto ya determinado. ¿Sí? Bien, nuevamente, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, entonces sería deducción o sería acreditación. ¿Qué opina? ¿Cuál de los dos es? Deducción. ¿No es una acreditación? A ver, nuevamente, la deducción se resta antes de calcular el impuesto, es decir, se resta para determinar la base imponible. En otras palabras, la deducción disminuye la base imponible, ¿sí? En cambio, la acreditación se compensa con el tributo ya determinado. El 13% de 2 salarios mínimos nacionales lo voy a compensar con el impuesto, ¿cierto? ¿Sí? Bien, como hay duda ahí, vamos a entrar a un ejercicio simplemente para fines de aclaración, ¿ya? Bien, voy a Eh, entrar al RSIVA
¿sí? Vamos a hacer en este caso, vamos a tratar de ver ya la diferencia entre ambos, porque eso es muy importante, que nosotros diferenciemos. Ya voy a entrar a un ejercicio que tenga una planilla versión 3. Ya está, por ejemplo. Bien, acá tenemos lo que decíamos hace un momento, ¿sí? Bien, al total ganado, que es el cotizable, voy a restar los aportes de ley. Tengo un Dice, total neto. compartiendo pantalla. Un segundito, por favor. No me fijé. Un ratito. Gracias. Muy bien. Bien. Entonces acá, en una planilla tributaria, ¿no? Al total ganado, que es un total cotizable grabado, ya, un segundito, se me ha cortado. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a restar los aportes laborales. Entonces, los aportes laborales disminuyen la base imponible, por tanto, serían una deducción, ¿verdad? ¿Está bien? Si uno restara los aportes laborales, pagaría más impuesto, ¿verdad? Sí, Liz. ¿Entiende? Ya. Bien, tengo los ingresos no cotizables, pero que sí están grabados, ¿ya? Y tengo un total de ingreso neto. Resto ya el mínimo no imponible, que son 2 salarios mínimos nacionales, y obtengo la base imponible. Entonces, en toda esta determinación, ya los conceptos que están disminuyendo son los aportes laborales y el mínimo no imponible. Por tanto, ambos serían deducción. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Están haciendo que la base imponible sea más baja, ¿ya? Si no hubieran estos conceptos, no, la base imponible sería mayor, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liz. Calculo el impuesto, aquí ya lo tengo calculado el impuesto. Este es el impuesto determinado, ¿ya? Y compenso con el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Por tanto, ¿ya es una compensación del tributo o no? Ya es un pago a cuenta del tributo, ¿no? Estoy disminuyendo ya el tributo que ya está calculado. ¿Está bien? Para sacar un tributo neto. O sea, estoy disminuyendo el total del tributo. Por tanto, esta es una acreditación ya, porque ya constituye una compensación, ¿no? O pago a cuenta. ¿Está bien? Del tributo. ¿Ya? El 13% de las facturas que el contribuyente, en este caso dependiente, declara en el formulario 110, ¿no? Es otra acreditación, ¿ya? Y también el saldo a favor del mes anterior con su correspondiente mantenimiento de valor. Los 4 conceptos vienen a ser acreditaciones. ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Sí está entendido? Quizá la confusión, José, se te ha presentado ya porque acá tenemos un impuesto neto. Bueno, es que me confundí, olvidé que también se le baja 2 salarios mínimos nacionales para bajar Es- la base ah, imponible. ya. O sea, Entonces, estabas confundiendo sí, esta con esta. ajá. Ah, ya, ya. Ahora sí. Ya. Pero ahora ya queda claro, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Muy bien. Bien, cuando tengamos así una duda, tenemos que salir de la duda, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos la determinación de estos impuestos, necesitamos tener claros los conceptos. Muchas veces los errores en un examen de grado ya se dan por el manejo erróneo de los términos, ¿no? Entonces, a veces incluso piden una revisión, ya pensando que tienen la razón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarle, a ver, ¿qué concepto tienes? Y si tienen un concepto equivocado, de ahí viene el tratamiento equivocado. ¿Se ubican, no? Entonces, muchas veces no podemos sustentar en un reclamo ya porque hemos utilizado un concepto equivocado, ¿no? Entonces, por eso, los términos más importantes es lo primero que vamos a reforzar, ¿ya?
Bien, luego tenemos que diferenciar agentes de retención, agentes de percepción, ¿no? Y agentes de información. ¿Cuál es la diferencia entre esos agentes? En el RSIVA, por ejemplo, tenemos agentes de retención. Vamos a hacer cálculo de retención de impuestos y tenemos que saber quién puede ser agente de retención y quién no, ¿ya? Por ejemplo, una persona natural le puede retener a otra persona natural. ¿Entre personas naturales podemos retenernos o no? Si ustedes contratan, por ejemplo, una persona que les limpie la casa, ¿le pueden retener impuestos? Ustedes son personas naturales y también la persona que limpia la casa es persona natural. No, ¿verdad? Pero si quien le contrata es una empresa, ¿le puede retener a la persona que limpia si no le da factura? Sí, Ahí sí, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos una persona que está haciendo un pago, ¿ya? Y que al momento de pagar le paga menos el impuesto. El impuesto que es retenido luego lo tiene que depositar al Estado, ¿está bien? Ese es el agente de retención, ¿sí? Bien, el agente de percepción cobra tributos junto con los cobros que hace de su actividad. Uno de los agentes de percepción más notorios en nuestro medio es ELFEC, ¿no? ELFEC nos cobra por el servicio de energía eléctrica, pero también nos cobra la tasa de alumbrado público, la tasa de aseo urbano. Entonces, un agente de percepción. Bien, ¿y quiénes son los agentes de información? Ojo que estamos obligados a informar, ¿verdad? Si nos hacen un requerimiento, ¿podemos negarnos o estamos obligados a informar? ¿Qué opina? ¿Cómo se pregunta, licenciada? No le entendí bien. Si te Disculpe. hacen un requerimiento para que informes ya sobre alguna actividad económica, el SIN te hace un requerimiento, por ejemplo, o la aduana te hace un requerimiento, ¿estás obligado a informar o no? Si en el caso impuestos me pide algunos requisitos, alguna información sobre mi empresa, ahí sí, licenciada, pero cosas así personales o No, no hay muy nada privadas, digamos, no. No, obviamente estamos hablando de materia tributaria, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le he comprado a una empresa, me pueden pedir que brinde información sobre la compra. ¿Estamos de acuerdo? Si compré con factura, no compré con factura, desde el punto de vista tributario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo soy un médico ya y el fiscalizador me quiere pedir información sobre la historia clínica del paciente? ¿Tendrá ahí la facultad para poder exigir información sobre la historia clínica de un paciente? ¿O es No, licenciada. información confidencial? Es confidencial porque lo que el médico solo puede darle información sobre los tributos que él paga sobre el establecimiento, pero no así de sus pacientes porque es cosa privada de ellos. Exactamente. ¿Sí? Bien, entonces cuando es materia tributaria, sí hay la obligación de informar. No podemos negarnos, ¿ya? Pero obviamente si hay algún contenido que corresponde más que todo a la confidencialidad profesional, ya al secreto profesional, obviamente no podemos divulgar, salvo que haya un requerimiento judicial, ¿cierto? O el caso, por ejemplo, de una violación. Ya, entonces el médico que ha atendido a la paciente seguramente sí va a brindar información si es requerida, ¿no? ¿Está bien? Pero tiene que haber una orden judicial. Caso contrario, tampoco podría hacer ninguna comunicación al respecto. Muy bien. Entonces entendemos que un agente de información es el que brinda información, pero de carácter tributario. Bien, si les preguntara cuál es la institución que es a la vez agente de retención, agente de percepción y agente de información,
¿qué tipo de empresa es la que cumple los 3 roles? ¿Conocen alguna? Que es agente de retención, es agente de percepción y también es agente de información. ¿Alguna? ¿No? ¿No hay idea? Muy bien, el banco, ¿cierto? Bien, un banco ya va a retener, ¿no? Primero, IVA a sus dependientes. Segundo, va a retener IVA, ITF, ¿no? A las personas titulares de las cuentas que han abierto estas cuentas con carnet de identidad, ¿sí? Pero si hay personas que han abierto cuentas con NID, el banco va a informar. ¿Está bien? Entonces, el banco es agente de retención, ahora va a cobrar también tributos, es agente de percepción, ¿no? Y es también agente de información de aquellas cuentas abiertas con NIT. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el banco es a la vez los 3 agentes, ¿no? Agente de retención, de percepción y de información. Muy bien. Entonces, esos son algunos aspectos importantes. Estoy mencionando no todos los elementos complementarios, sino aquellos elementos que en la práctica ya pueden influir. Ya cuando resolvamos ejercicios pueden influir, ¿no? Porque yo les voy a dar un planteo, ¿no? Y ustedes tienen que resolver el ejercicio. Entonces, si no entienden el planteo, no podrían resolver el ejercicio. Bien, ese sería uno de los puntos a tratar. Luego, la diferencia entre conceptos grabados, no grabados, liberados, exentos y tasa cero. ¿Sí? Bien. Bien, al respecto, ¿qué me pueden decir? Voy a compartir con ustedes ya un documento. Si no me equivoco, lo tenía en el RCIVA también, ya donde está detallado. Bien, vamos a analizar ya este contenido. Cuando les habilite material para leer ese IVA, ahí les voy a habilitar esta tabla, ¿de acuerdo? Pero me va a servir no solamente para ese IVA, porque esto está hecho para ese IVA, no, me va a servir también para IVA, para IT, ya para ese IVA y para IUE. Por tanto, ya acá lo tengo detallado, por eso lo estoy mostrando. En el IVA solamente va a estar concepto y va a aparecer debajo IVA IT. Ya, por tanto, no vamos a poder explicar. En cambio, en este caso, acá están los conceptos, por eso estoy mostrándoles. Bien, tenemos el concepto grabado, ¿sí? Los conceptos grabados, ya, ¿cómo los vamos a diferenciar de los no grabados, de los exentos, de los liberados y tasa cero? Antes de que analicemos tal como está definido acá, quisiera que ustedes me digan ya qué diferencia previa tienen, de acuerdo a su conocimiento previo, ya entre un grabado, un no grabado. ¿Cuáles son las diferencias que hayan entre un grabado y no grabado? A ver, vamos viendo antes de que volvamos a esa tabla. ¿Cuál es la diferencia entre un grabado y un no grabado? A ver, ¿alguno? Que no está dentro del objeto. Bueno, el grabado estaría dentro del objeto del tributo y el no grabado no estaría. Dentro del objeto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, y con el exento. El exento estaría en el objeto, pero no tendría que pagar el tributo. Ya, muy bien. El Estado le dispensa el pago, ¿no? Muy bien. Ya, en el liberado del débito. ¿Cuáles son los liberados del débito?
Has mencionado neutralidad impositiva. ¿Estarían las ONGs, licenciada? Las ONGs, Sí, que no pagan tributos, bueno, porque solo tienen, creo, eventos eventuales y no son, digamos, frecuentes. bien, pero una ONG puede tener también actividad frecuente, Gloria. Sí, por ejemplo, hay ONGs que se dedican ya al financiamiento de la vivienda. Hay ONGs que se dedican al fortalecimiento, ¿no? De, por ejemplo, cultural de las damas. Otras que se dedican a el desarrollo de la niñez o protección de la niñez también, etcétera. Pero son actividades habituales, todas ellas. Sería las exportaciones, Lice. Muy bien. Las exportaciones son uno de los conceptos liberados, ¿no? Del IVA débito, ya que se considera gravados solo para que puedan computar crédito fiscal, pero están liberados de pagar el tributo, o sea, el IVA débito. ¿Ya? Bien. Exportación de mercancías. ¿Estaría ahí también la exportación de servicios hoteleros, turísticos? También estarían en el mismo tratamiento de liberados del débito. Ahí hay un poquito de duda, ¿no? También estaría, ¿ya? Bien, y la tasa cero. Ojo, los liberados del débito y tasa cero solo encontramos en el IVA, ¿ya? En los otros tributos vamos a tener como no aplicables. Bien. La tasa cero sería la venta de libros. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de libros? ¿Impresos, digitales? Impresos. Ya, muy bien. En el caso del transporte, ¿qué tipo de transporte está alcanzado por la tasa cero? Internacional. Internacional, ¿de carga o de pasajeros? ¿O ambos? Creo que es solo de pasajeros, Lice. De Más carga, bien, dice. solo de carga. Ya, más bien solo de carga, no de pasajeros. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bien, entonces el transporte internacional de carga. Ya, últimamente se ha creado una nueva tasa cero. ¿Cuál es? ¿Han revisado? No. Bien, vamos a revisar. Ya. Bien, primero iremos a los conceptos, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a analizar los conceptos. Bien, entonces, como ha mencionado, en los conceptos grabados ya son aquellos que están incluidos en el objeto del tributo. Bien, en los no grabados no están incluidos en el objeto del tributo, pero hay dos tipos de no grabados, los implícitos y los explícitos. En los implícitos deducimos del objeto, ¿ya? Por ejemplo, si en el IVA, en el objeto yo tengo la venta de bienes muebles, entonces un no grabado implícito sería la venta de bienes inmuebles. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos venta de bienes muebles en el territorio nacional y acá tendríamos la venta de inmuebles en el territorio nacional, que sería lo opuesto. ¿Está bien? Ahora, también podría estar no grabado la venta de bienes muebles fuera de Bolivia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Estoy deduciendo del objeto. En cambio, los explícitos, la misma ley nos dice estos conceptos no están alcanzados por el impuesto o nos dice estos conceptos no están incluidos en el objeto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, en el caso de las exenciones, lo indicaron correctamente. Son conceptos grabados, pero el Estado dispensa el pago. Es decir, sí está grabado, pero no paga. ¿Ya? Los liberados del IVA débito están grabados a una tasa diferente o cero. En Bolivia están grabados a tasa cero. ¿Ya?
Entonces, no hay un grabado a tasa diferente. Directamente tenemos grabado a tasa cero, ¿ya? Pero para fines del cómputo del crédito fiscal simplemente, ¿ya? Vamos a ver luego cómo lo diferenciamos de los grabados a tasa cero. Bien, ahora, por el nacimiento de la obligación tributaria. En los grabados nace la obligación tributaria. En cambio, en los no grabados nunca nace la obligación tributaria. Ya, como es un no grabado, no puede nacer la obligación tributaria. En los exentos nace la obligación tributaria, pero no paga. ¿Ya? Bien, en los liberados nace la obligación tributaria, ¿no? Ahora, si hay una tasa diferente, ¿no? Tendría que pagar menos. Y si hay una tasa cero, no paga. Ya, por eso se dice liberado del débito. Bien, en el caso de los de tasa cero, nace la obligación tributaria, pero no paga porque se aplica la tasa cero. ¿Sí? Bien, respecto a la obligación de pagar, entonces, ¿quiénes en realidad pagan? ¿Ya? ¿Quiénes llegarían a pagar? Solo los grabados, ¿no? Y si hubiese una menor tasa, serían los liberados del IVA débito, ¿ya? Todos los demás no pagan, ¿sí? Respecto a cómo se maneja el cómputo del crédito fiscal, si tengo una actividad grabada, tiene derecho al crédito fiscal vinculado con la actividad grabada, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, vendo mercadería, que es una actividad grabada, bienes muebles en Bolivia, entonces puedo tomar el crédito fiscal relacionado con la venta de bienes muebles. Entonces, computo crédito fiscal. En los no grabados no se computa crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? No hay cómputo del crédito fiscal. En las exenciones sí existe cómputo del crédito fiscal, lo mismo que en los liberados del débito. Solo que en los liberados del débito, después de compensar el débito nacional, ya con crédito fiscal, el crédito que sobra se puede solicitar devolución impositiva, ¿ya? Y en la tasa cero no computa crédito fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferencia de concepto, hay diferencia por el nacimiento de la obligación tributaria, hay diferencias por el pago y finalmente hay diferencias por el cómputo de crédito fiscal. Por tanto, no solamente tengo el concepto diferente, sino también se puede diferenciar por estos aspectos. ¿Está bien? Analícenlo y me dicen si tienen duda en alguno, si algo de lo que está en esta tabla no está entendido. ¿Hay duda en alguna parte? Licenciada, yo, en el caso de los implícitos y de los explícitos, mi pregunta es que usted dijo que es lo contrario, ¿no? De si, digamos, yo exporto o importo muebles, inmuebles, en el otro puedo importar solo bienes, o le he entendido mal. Bien, por ejemplo, en el objeto, hablemos del objeto de IVA, ¿ya? En el objeto del IVA, ¿no? El IVA grava la importación definitiva de mercancía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo contrario? La importación que no es definitiva, es decir, la importación temporal, ¿ya? Entonces, si acá en el objeto yo voy a poner en el IVA, ya la importación definitiva, en el no grabado pondría la importación temporal. ¿Está bien? Que es lo opuesto. ¿Ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de el trabajo, ¿sí? Bien, en el caso del trabajo de un profesional independiente, por ejemplo, ¿ya? Si el profesional independiente presta servicios dentro del territorio nacional, la renta que obtiene es de fuente boliviana, grabado por el IUE, ya por el momento, ¿no? En la siguiente gestión vamos a tener grabado por el RSI, pero también va a aplicar principio de fuente.
Bien, pero si el profesional presta servicios fuera de Bolivia, ¿sería de fuente boliviana o sería de fuente extranjera ya? Lo De que fuente extranjera, yo pienso. entonces ya no estaría grabado. A eso se refiere cuando decimos lo opuesto. ¿Está bien? Ahora sí dicen gracias. Ya, muy bien. Bien, en cambio, los explícitos tengo que leer la ley. Entonces, algo que no pueden dejar de repasar y lo han de hacer ya para la próxima clase para que tengan seguridad, ya es el objeto de cada impuesto. No, repasar el objeto del IVA, el objeto del IT, el objeto del RSIVA, el objeto del IVA, tienen que dominar eso. Ya, bien, porque conociendo esa parte podemos ya ir entrando a la clasificación. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos estos conceptos fundamentales? ¿No? Vamos a ver ya si nosotros vemos un ejercicio, por ejemplo, de IVA, ya hacemos un análisis del caso. Y en cualquier ejercicio ya yo suelo hacer un análisis del caso. ¿Cuál es el objetivo de hacer un análisis del caso? Si bien implica un poquito de tiempo ya en la resolución de un ejercicio, pero al mismo tiempo nos sirve, ¿no? Para ubicarnos, ¿ya? Bien, por ejemplo, voy a abrir acá este ejercicio, ¿sí? Y vamos a ir a la primera parte, cuando estamos partiendo un ejercicio, ¿ya? Bien, debo identificar al contribuyente, ¿ya? Entonces, para hacer el análisis del caso, tengo que saber quién es el contribuyente. ¿Qué impuestos voy a calcular? Ya, en este caso, este es un ejercicio de IVA y de IT. Debo identificar el NIT, el periodo fiscal, el inicio y el cierre del periodo fiscal, su vencimiento del periodo fiscal, que se determina en base al último dígito del NIT. Sabemos que se aumenta 13 al último dígito del NIT para tener el vencimiento. Una vez que sé el vencimiento, tengo que verificar que sea día hábil. Si fuera un día inhábil, tengo que trasladar al primer día hábil siguiente. Y luego tengo que verificar si no hay prórrogas. Ya en este caso, por ejemplo, ha habido una prórroga en este periodo, pero solo ha prorrogado el registro de compras, ventas, IVA, y no así la declaración jurada del impuesto. Entonces no afecta al vencimiento esa prórroga, solamente la estamos mencionando, no afecta. Bien, luego hacemos una gráfica, ¿ya? Para podernos ubicar en el tiempo, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, el periodo fiscal es enero, ¿ya? Y hay un plazo, ¿no? Para el pago de el impuesto que obtengamos correspondiente a este periodo, ¿ya? Y el vencimiento vendría a ser, ¿no? En este caso, el 18 de febrero, o sea, en el mes siguiente, ¿ya? Hemos determinado en base al último dígito del NIT. Bien, determinamos que el periodo fiscal tiene un inicio y tiene un cierre. Acá están las fechas en que empieza el periodo y cierra el periodo. Ahora, puede ser que en un ejercicio presentemos tarde, ¿ya? Entonces, si yo presento la declaración jurada en esta fecha que es posterior, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que hacer el cálculo a esa fecha, siempre y cuando sea hábil. Ahora, si yo presentara el formulario en un día inhábil, como es el caso de este ejercicio, ya que se ha presentado en un Viernes Santo, entonces los cálculos tienen que hacerse al primer día hábil siguiente, es decir, al 18 de abril, ¿ya? Porque ese día era inhábil. Entonces no puedo hacer el cálculo a un día inhábil. Tengo que hacer el cálculo al primer día hábil siguiente, ¿sí? Bien, ahora, cuando hago la declaración jurada acá, ya voy a calcular deuda tributaria desde el vencimiento hasta la declaración y pago de la original. Si hago una rectificativa, tengo que volver al vencimiento con el cálculo del pago a cuenta, a valor presente, y luego calcular para una rectificativa del vencimiento hasta el nuevo o la nueva fecha en que se hace esta declaración rectificativa. Bien, ¿para qué se hace esta gráfica? Para ubicarnos con las fechas. Si nosotros queremos manejar las fechas mentalmente, a veces nos confundimos
una fecha con la otra y ahí podemos equivocarnos, ¿ya? Ahora, para actualizar el saldo de IVA, nos sirve el último día hábil, ¿ya? Tanto del mes anterior como el último día hábil del mes actual, es decir, último día hábil de diciembre y último día hábil de enero. Con esas UFBs vamos a actualizar el saldo. Bien, ahora, como la declaración se ha hecho tarde, la original, y también se ha hecho tarde la rectificativa, debemos contar días, ¿ya? En el primer caso, vamos a contar desde el vencimiento, ¿no? Hasta el 18 de abril, ¿ya? Hemos dicho que el cálculo no debe hacer al 15 porque es inhábil, sino al 18 de abril, que sería el primer día hábil siguiente. Bien, para la rectificativa, tengo que ir del vencimiento hasta la rectificativa. Por tanto, vamos a empezar de febrero, ya, y vamos a llegar hasta junio. Bien, en este caso, en el primer mes siempre vamos a restar al número de días que tiene el mes la fecha de vencimiento. ¿Está bien? Restamos y tenemos los días para el primer mes. Los demás meses se computan completos hasta el día en que hacemos la declaración y pago, ¿ya? Si es que declaro en un día inhábil, entonces el pago se va a realizar en el primer día hábil siguiente, por eso hemos contado hasta el 18, ¿no? Y en el caso de una rectificativa hemos contado hasta el 30. Bien, entonces los conceptos que hoy día hemos repasado tienen relación con esta gráfica. ¿Qué opina? ¿Tienen relación o no con esta gráfica? Acá estamos usando periodo fiscal, plazo, vencimiento, inicio, cierre, día hábil. Todos esos conceptos los estoy aplicando a esta gráfica. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí, Por tanto, si yo en un examen, para hacer más rápido, quiero obviar esta gráfica, ya, pero mentalmente yo tengo que manejar todo esto. Y a veces se complica, ¿no? ¿Sí? Si yo mentalmente quiero hacer todos los cálculos, ¿se me puede complicar o no? Sí, licenciada. Es fácil confundir las fechas, jóvenes, por eso generalmente se equivocan cuando hacen un ejercicio de ya sea IVA, ITRS, IVA o IUE, ya porque confunden las fechas. Bien, eso es para que ustedes vean cómo aplicamos los conceptos que hemos repasado en la resolución de un ejercicio, ¿ya? Bien, aparte de hacer eso, hacemos esta tabla. Claro que acá yo he aumentado muchos conceptos que de repente no están en el planteo de este ejercicio. Este ejercicio, por si acaso, les he compartido, ¿ya? Por tanto, lo vamos a revisar nuevamente con detalle al revisar los ejercicios de IVA, ¿no? y T para ver las dudas que puedan presentarse. Bien, entonces tenemos tratamiento tributario de actividades. En este caso, tenemos un profesional independiente. Estamos haciendo la declaración jurada para un profesional independiente. Entonces, un profesional independiente puede tener distintos tipos de facturas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene Sí, distintos tipos de actividad. Ya. Por ejemplo, en servicios profesionales, puede prestar servicios profesionales en Bolivia, pero también puede prestar servicios profesionales en el exterior. Ya aquí hay su clasificación. Van a analizarla y me van a decir si están de acuerdo o no. En alquileres, puede alquilar bienes muebles dentro del territorio nacional. Ya, bien, puede alquilar bienes inmuebles en el territorio nacional, pero también puede aplicar, ¿no?, el alquiler de bienes inmuebles fuera de Bolivia. ¿Ya? Lo mismo podemos poner la venta de bienes muebles fuera de Bolivia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Acá puedo agregar, ¿ya? O sea, de esa manera ustedes al estudiar pueden ir agregando diferentes tipos de actividades para fines de análisis. No, en examen analizamos solo las actividades que nos dan. No vamos a poner todas las actividades, sino solo las que nos den, ¿ya?
Bien, vayan pensando qué tratamiento le van a dar. En los intereses podemos tener intereses financieros con capitales colocados en Bolivia, intereses financieros con capitales colocados en el exterior. Podemos tener intereses particulares, cuando una persona le presta dinero a otra persona y le cobra intereses. Podemos tener anticréticos, podemos tener dividendos, ¿ya? Acá puedo agregar otras actividades. Estoy dando algunos ejemplos para que vean ustedes que pueden ir creciendo, ¿no? Pueden ir poniendo otros conceptos más. Por ejemplo, puede ganar comisiones, ¿ya? Bien, vamos a suponer que esos son los ingresos que tiene esta persona. Bien, analicen por favor si están correctos o no. Hace un momento hemos revisado qué es grabado, no grabado, liberado, exento, tasa cero. ¿Sí? Bien, todos esos se presentan en el IVA. Si hablamos del IT, solo podemos hablar de grabados, no grabados o exentos. En el IUE, igual, grabados, no grabados o exentos. Ya no vamos a mencionar ni en el IT, ni en el IUE, ni en el RSIVA, los liberados del débito y la tasa cero. Esos son propios de IVA, ¿ya? Bien, vamos analizando una por una la clasificación. Ya hemos quedado claro, ¿no? En que para el IVA y el IT aplicamos territorialidad y para el IUE aplicamos fuente, ¿cierto? Bien, entonces vayan analizando si está bien. Por ejemplo, si una persona presta servicios profesionales en Bolivia, está grabado por IVA, por IT y por IUE, ¿qué opina? A ver, vamos a ver, creo que alguien está queriendo ingresar. No. Bien. Está grabado por los 3 impuestos, ¿qué opina? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ya, de acuerdo. Ahora, si la persona profesional presta servicios profesionales en el exterior, ¿estaría grabado o ya no? Ya no. Ya no. Tanto aplicando territorialidad como aplicando fuente, ¿no es cierto? Bien, tenemos venta de muebles ubicados, o sea, de bienes muebles, ¿no? De bienes muebles ubicados en el territorio nacional. Por ejemplo, la venta en Cochabamba de medicamentos, la venta de productos en una ferretería, la venta de productos en un supermercado, etcétera. Paga IVA, IT, IUE en el caso de un negocio. Y en el caso de un profesional u oficio, porque acá están, no se olviden, los profesionales u oficios, ¿no? ¿Sí? Si tenemos un oficio, ya, y vende bienes muebles dentro del territorio nacional, ¿estaría grabado por los 3 impuestos? Un oficio puede ser, por ejemplo, un carpintero, de repente un mecánico, ¿sí? Estaría grabado si la venta se hace dentro del territorio nacional y si se produce dentro del territorio nacional el bien. Sí, licenciada. Ya. Y si yo vendo en el exterior, ya, pero he producido también en el exterior, no solamente son ubicados, sino también fabricados, ya. Bienes fabricados, producidos y ubicados en el exterior. Porque si se fabrica en Bolivia es otro el tratamiento, ¿no? Vamos a analizar eso luego. Bien, en un oficio puedo tener esto. ¿Qué me dice? Se ha producido y está ubicado ese bien en el exterior. ¿Graba o no graba? Por la producción yo pienso que sí grabaría y si se vende en el exterior ya no, licenciada. Bien, pero se ha producido fuera de Bolivia. Si se ha producido fuera de Bolivia, Ya no, licenciada. aquí estamos diciendo las dos cosas, producido y ubicado fuera.
Entonces no no grabaría. grabado, ¿no? Ya, eso para un artesano. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, y para algunos profesionales u oficios, ¿no? Que producen bienes, ya, por ejemplo, un mecánico dental, ya va a producir, ¿no? Bienes, ¿cierto? Por ejemplo, coronas para implantes, ¿cierto? Bien, tenemos venta de inmuebles. Los inmuebles están ubicados en Bolivia. No estaría grabado, Luis. Ya, muy bien. ¿Seguro? Por Sí, el por IVA el- y T no, pero por el IWE no creo que tampoco. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? IVA y T no está grabado, Luis. De eso estoy seguro. ¿Seguro? IVA, Sí. sí, estoy de acuerdo. No grabado en IVA. ¿Sí? Ah, bueno, impuesto a la transacción, creo que sí. Sí, pero con formulario 430, ¿no? No con formulario 400. Sí, ¿De acuerdo? Ya. sí. Bien. ¿Y el IUE? Si hay una ganancia. Sí, ¿no? Donde hay utilidad, sí sería, Ya, licenciado. muy bien. Ahora, si el inmueble está ubicado en el exterior, Ahí ya no. ya sería no grabado en todo. Sí, ¿Estamos porque de está acuerdo? fuera del territorio nacional. Ya, muy bien. En los intereses, tengo intereses financieros y los capitales están colocados en Bolivia. ¿Qué dice? Por intereses no hay IVA, tampoco IT. ¿Ya? El IT, pero porque está exento o porque es no grabado. Para IT, ¿es un no grabado o es exento? Sería exento, licenciada. Ya. Y en IUE, sí está grabado, ¿verdad? Sí, porque es una utilidad igual que le va a venir al propietario. Ya, y es de fuente boliviana, ¿cierto? Bien, y si tengo intereses financieros, pero el capital está colocado en el exterior, si el capital está colocado fuera de Bolivia, no grabado en todo, ¿cierto? El Estado Sí, boliviano puede grabar actividades fuera de Bolivia. no. No, entonces ahí es directo, jóvenes, no grabado en todo, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué? Porque se puede preguntar en un examen, si queremos hacer preguntas cortas, ya podemos decir los intereses financieros colocados en el exterior, ¿a qué impuestos están sujetos? O indique el tratamiento tributario de los intereses financieros con capitales colocados en Bolivia y con capitales colocados en el exterior. ¿Se entiende? Entonces ahí la respuesta va a ser solo esta parte, ¿cierto? Estoy preparando para preguntas cortas, ¿no? Porque saben que el tiempo del examen es muy breve, ¿sí? ¿Se entiende? Licenciada, ahí en sus preguntas que ha hecho, las respuestas serían no grabados y exentos. Bueno, depende. En el de Bolivia es exento, pero en el capital colocado en el exterior es no grabado. No puedo poner cualquiera de los dos. Tengo que poner el que corresponde. Si pongo algo que no corresponde, va a estar mal. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora sí, licenciada. Ya tengan cuidado, no es cuestión de poner. ¿Qué pasa? Que si yo pongo cualquiera de ellos, de repente aquí pongo tasa cero y en el ITE nunca hay tasa cero. Ya está mal. ¿Entiendes, no? Sea licenciada, pues, suponiendo que en el examen va a poner, tenemos que poner sí o sí el IVA, ITI, o si graba o no graba o si está exento. En los Se les tres no va a pide- ser una respuesta concreta. Esta es una respuesta concreta.
No, le digo, o sea, IVA y TIWE. Voy a ponerlo grabado, exento y grabado. O sea, me refiero a que, digamos, englobar, por decirle, el tributo del IVA, nomás no grabado, sí o sí, de los tres hay que responder. Ah, si te digo tratamiento tributario de todos los impuestos que corresponden. ¿Estamos? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? Ya, ¿por qué? Te puedo decir, bien, tratamiento tributario, ¿no? De las exportaciones, ya de mercadería. Bien, una empresa que exporta mercadería, ¿qué impuestos paga? ¿Qué impuestos paga? Ninguno. Seguro. A ver, piensen bien. Me voy a salir de este ejercicio, ¿sí? Lo terminaremos y luego nos salimos de este ejercicio para aclarar esa duda, ¿ya? Bien, entonces intereses financieros con capitales colocados en el exterior, no grabado en todo, ¿cierto? Sí, Lice. Si yo le presto dinero a una persona y le cobro intereses, debería darle factura, ¿ya? Por tanto, estaría grabado en los tres impuestos, ¿sí? O sea, si un profesional ya presta dinero, ¿no? Pagaría, en este caso, IVA y T y también IUE, ¿ya? Bien, si un profesional de anticrético una casa, saben que en el anticrético hay una renta presunta, ¿no? Por eso se aplica la base presunta, ¿sí? Bien, la base presunta, ya que implica una renta presunta, ¿estaría sujeta a los tres impuestos o está sujeta solamente al IUE en el caso de ser profesional el titular? Solo al IUE, dice. Bien, solo estaría sujeto al IUE, pero no va a pagar ni el IVA ni el IT, ¿cierto? Bien, porque en el IT grava los ingresos reales, no los presuntos, ¿cierto? Bien, y en el objeto de IVA no está para nada anticréticos, o sea que es no grabado, ¿sí? Bien, si este profesional ganaría comisiones, por ejemplo, comisiones por venta de libros, muchos profesionales vendemos libros, ¿no? ¿Ya? Comisiones por ejemplo, venta de libros, eso es muy frecuente. Si viajamos, traemos libros para nuestros colegas y vendemos. También vendemos libros escritos en Bolivia y editados en Bolivia. Y ganamos comisión. No estoy hablando de la venta de libro, aquí estoy hablando de la comisión que ganamos por venta de libros. Y podríamos agregar acá ya venta de libros. ¿Cuál sería el tratamiento tributario de ambos? ¿Qué me dicen de la comisión por venta de libros y qué me dicen de la venta de los libros? O sea, libros del mismo profesional, ¿no? Yo escribo unos libros y los vendo. Libros impresos, acabamos de aclarar. Para que así no haya duda. Por las comisiones de libros no pagaría ninguno de los impuestos, licenciada. Solo en el caso de que, bueno, según mi percepción es que, digamos, si yo fuera el dueño del libro, yo lo vendo y de eso gano aparte comisiones de las reventas, tal vez ahí sí se produciría el IVA, el IT que tuviera que pagar yo. Pero en el caso de que solo comisiones recibiría de una venta de esos libros, entonces no grabaría. Las comisiones no están sujetas al IVA, al IT y al IUE. Sí estaría, Lice, ¿no? Porque es un ingreso, digamos. Claro, es un ingreso, ¿sí? Ya Sí. más bien acá tendríamos grabado y grabado, ¿o no? ¿Sí? Ahora, en la venta de libros, ¿qué me diría? Venta de libros impresos.
sería tasa cero, ¿no? Ya, muy bien. Cero. Luego, la venta de libros está grabada, no grabada o exenta en IT. Venta de libros impresos. Grabada, no grabada o exenta en IT. Exenta, licencia. Ya, muy bien. Ya, y en IUE, la ganancia que obtengo, Grabaría porque es una utilidad. ya, es fuente boliviana, ¿no? Utilidad, pero de fuente boliviana. ¿Está bien? Ya, ahora les voy a hacer dudar un poquito. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo vendo, por ejemplo, boletines o revistas? En vez de libros, voy a poner cualquier, libros o revistas o boletines. ¿Cuál de los dos quieren que ponga? Revistas. Ya. Revistas impresas. Muy bien. Dígame cuál es su tratamiento tributario. Perdón. ¿Qué dice? ¿Es igual que los libros? Sí, no. No, Lice. Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Estaría exenta del IVA IT, pero grabaría IUL, ¿sí? A ver, voy a poner, me van a decir si están de acuerdo. A ver, ¿qué opina? Sí, grabaría IT, licenciada, porque al final de cuentas es una venta y es mercadería. ¿Qué dice la ley del libro y la lectura? Eso es lo que tenemos que ver. O sea, tenemos que haber estudiado la ley del libro y la lectura para responder. Se entiende que han estudiado la ley del libro y la lectura para decirme que en IVA estás a cero y en IT está exenta, ¿no? Pero ¿qué pasa con las revistas y qué pasa con los boletines informativos? Que un profesional puede escribir revistas, un profesional puede vender boletines informativos, por ejemplo, cada mes, ¿sí? Ahí, ¿qué nos está faltando? Análisis. ¿Qué nos está faltando? Revisión de la norma. ¿Sí? ¿Qué opina? Para hacer esta tablita que parece muy simple, ya necesito haber estudiado los 4 impuestos o no. Sí, licencia. Sí, jóvenes, sí, ya. Y en este punto en particular necesitamos la ley del libro y la lectura, ¿sí? Bien, resulta que la tasa cero, jóvenes, ya se aplica a la venta de libros impresos, ¿ya? Y de publicaciones oficiales impresas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las revistas son libros. Las revistas son publicaciones oficiales. ¿Qué dice? No. No. Entonces, ¿qué vamos a decir?
¿Grabado? Por el IVA, sí, pero Ya. en el IT En no. el IT es general la exención, ¿no? Sí, No condiciona a que sean revistas que constituyan publicación oficial, ¿ya? Sino que es cualquier tipo de revista, excepto las pornográficas. Un profesional no va a escribir una revista pornográfica, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí, si Liz. escribiera una revista pornográfica, pierde la exención. Ya tendría que pagar IT. Está bien, ¿no? ¿Está claro? Sí, Liz. Bien, ¿qué conclusión sacan de este análisis? Ya, porque este análisis no les puede habilitar una tarea con diferentes actividades para que puedan ustedes practicar, ¿cierto? ¿Les puede ser útil eso? sí, ¿Les Liz. puede servir? Sí, Licia, porque durante nuestra trayectoria, cuando ya salgamos profesionales, vamos a ver miles y miles de estas actividades que se dan, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces ahí tenemos que saber diferenciar una actividad de la otra y eso es muy importante, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ¿Estamos de Licia. acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, bueno, voy a habilitar, como les he dicho, ya material y prácticas de todos los impuestos para que vayamos viendo los impuestos donde más dificultad tienen, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ir analizando. Sería bueno que vayan resolviendo ya ejercicios repasando, ¿no? Y voy a entrar, ¿no? A resolver con ustedes. Más que todo, quisiera ver en estas clases que tenemos la parte de fiscalización propiamente dicha. Pero si yo no sé calcular los impuestos, ¿cómo puedo hacer la fiscalización? Entonces, el problema es que está todo enlazado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, para fines de actualización van a repasar por favor el nuevo formulario 200, ¿ya? Para ver si se les presenta alguna duda y lo mismo nuevo formulario 400. En el caso de IVA-IT, no vamos a repasar esos formularios, ¿ya? Pero obviamente en un examen de grado donde tiene que preguntarse IVA, ITRS e IVA y UE, ya de repente van a haber preguntas más concretas, no tanto así como toda una declaración jurada. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, dudas, preguntas sobre tratamiento tributario. Nos quedó la exportación. Sí, eso no lo dejaremos pendiente. ¿Ya? Licenciada, una consulta dijo que revisemos y estudiemos los nuevos formularios del IVA y del IT. ¿Está bien o le entendí mal? Sí, hay nuevos formularios para IVA-IT, la versión 5. Para ver si, Ah, si se les presenta alguna duda al respecto. ¿Ya? ya, Licenciada, gracias. Ya, muy bien. Bien, en obligación tributaria hay una que es tratamiento tributario de actividades. Ujú. Acá. Tenemos una más amplia para profesional independiente ahí. No sé si aquí tengo alguna de un exportador. No, pero se puede generar. ¿Ya? En el de servicios, veamos exportación de servicios. Y ahí voy a aclarar qué pasa con las mercancías, ¿de acuerdo? Una empresa hotelera es exportadora, ¿no? De servicios, porque puede recibir a turistas extranjeros y eso se considera exportación de servicios, ¿de acuerdo? ¿Está Sí, bien? Liz. Ya, bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya para hablar de exportaciones, ¿no? En IVA ya está liberada del débito, la exportación. De igual manera va a pasar con la exportación de mercancía, para un exportador de mercancía, ¿ya? Para el IT, los servicios están grabados, pero si fuera mercancía, estaría exento, porque hay una exención para la exportación, pero solo de la mercancía,
que obviamente no está en una actividad hotelera, ¿no? Tendría que tener una empresa exportadora para analizar eso, ¿ya? Y en el IUE, con registros contables, aplicando el principio de fuente, ¿no? Como el servicio hotelero se realiza dentro del territorio nacional, es de fuente boliviana, ¿ya? Bien, entonces voy a copiar esta parte para que no quede duda, ¿ya? Un segundito, por favor. Lo voy a copiar aquí al final. Entonces acá voy a poner una empresa exportadora. Lo vamos a hacer en este momento. Tienen tiempo todavía, ¿no? Sí, Liz. No hay problema si me paso un poquito de la hora. No, Liz. Ya. Ya, la exportación de mercancía. En este caso son bienes producidos en Bolivia. Los que se está exportando. ¿Ya? Bien, en IVA va a estar liberado del débito, hemos dicho, ¿no? La exportación de mercancía, ¿está bien? Sí. Ya, Sí, Lice. en el ítem hemos dicho que existe una exención, ¿sí? ¿Ya? La exportación sería exenta. ¿Ya? Y como el bien está producido en Bolivia, aunque se venda fuera de Bolivia, es de fuente boliviana, entonces estaría grabada. ¿De acuerdo? Hace un momento me dijeron no paga ningún impuesto el exportador. ¿Se acuerdan, no? Sí, Lice. Ya, entonces, ¿no paga ningún impuesto o sí paga IUE? ¿Qué opina? No paga IVA porque está liberado, no paga IT porque está exento, pero sí paga, en este caso, IUE, ¿cierto? Sí, Liz. Ya, Sí, Lice, porque está producido en Bolivia, dice claramente. exactamente. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, para hacer fiscalización, esto es importante, ¿ya? Si bien yo les voy a habilitar algunas prácticas de cálculos de IVA, ITERES e IVA-IUE, lo que más me interesa es que ustedes puedan determinar cargos en esos impuestos cuando fiscalicen, ¿sí? Entonces, cuando se observa, por ejemplo, una exportación, supongamos que un contribuyente ha exportado y no ha declarado la exportación, ¿sí? Entonces, ¿voy a calcularle IVA, voy a calcularle IT o solamente voy a calcular IUE? ¿Qué opina? ¿En qué impuestos le haría cargo a un exportador que no ha declarado una exportación de mercancía? ¿Le haría cargo en los 3 impuestos o solamente en IUE? ¿Qué opina? Solo digo, Solo IUE, ¿cierto? Solo IUE, ¿ya? Bien, entonces, estas tablas que estamos mostrando ahora se utilizan para hacer declaraciones juradas, pero también se utilizan para determinar cargos, aparte de que puede haber una pregunta suelta, ¿cierto? De tratamiento tributario de actividades. Bien, en esta parte, ¿no? La materia tributaria es sumamente amplia, ¿ya? Por tanto, vamos a tratar de explotar al máximo el tiempo que tenemos para compartir con ustedes, ¿ya? Pero más que todo, quisiera que vayan priorizando aquellos aspectos que tienen duda y que en la clase tratemos de no dejar vacíos, ¿no? Para que así ya cuando estudiemos, repasemos, ya podamos hacerlo en forma completa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, en esta práctica, por ejemplo, acá ya hay análisis para una entidad educativa, por ejemplo. Hay que plantearse, ¿no? Tipos de ingresos que puede tener una entidad educativa y de esa manera distintos tipos de actividad. En este caso tenemos, por ejemplo, actividad educativa,
Ya podemos, acá tenemos nuevamente un profesional independiente, pero con otro detalle de actividades que tiene, ya. Luego tenemos, como hemos visto, la empresa hotelera, ¿no? Podemos tener una empresa consultora, que es una, por ejemplo, una firma profesional, ¿ya? Acá está la parte que les he comentado, que puede darse en una consultora, puede darse también en un profesional, ¿sí? Venta de libros, venta de revistas, boletines. ¿Está bien? Es como hemos quedado, ¿verdad? Solo que aquí se diferencia los impresos de los digitales. Los digitales siempre está grabado en los 3 impuestos, ¿ya? ¿Está bien? Eso complementando un poquito lo que hemos visto hoy. Bien. Licenciada, este ejemplo que está dando ahorita está en su, ¿nos va a enviar al Classroom o ya está en el Classroom? Algunos no, o sea, de acuerdo a la necesidad voy a ir habilitando material. Ya, es que es bastante amplio, ¿cierto? Entonces voy a ver dónde hay problema y esa parte vamos a ir habilitando. ¿Está bien? Sí, le dicen buena idea. No tengo ningún inconveniente en este momento. Ya lo puedo reducir un segundito. Por tanto, todos van a revisar también la grabación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo puedo reducir y pueden sacarse una foto en este momento. ¿Les parece? Y así no lo dejamos pendiente. Sí, perfecto, le dicen gracias. Me avisan si ya la tiene. Porque a Ya, veces Liz. en la clase jóvenes se presenta alguna duda y ahí les voy a presentar un material, ya, y de repente luego ya no lo vamos a tener más, ¿no? Porque vamos a tocar otros puntos. Entonces, mejor lo compartimos ahora y lo revisa. ¿Está bien? Me avisan cuando lo tengan. Ya, le dicen. Ya. Creo que lo voy a reducir un poquito más para que se vea completo. ¿Ya está? Ya, le dicen. Ya. ¿Ya está? Sí, Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, si algún material tocamos en algún momento y necesitan para repasar, ya, una de las opciones es ver la grabación, pero a veces se demora, ¿no? Entonces me dicen, ¿nos puede mostrar nuevamente tal parte? Yo les muestro y se sacan una fotito, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ya, le dicen gracias. Gracias, Lice. Muy bien, jóvenes. Entonces tenemos eso. Bien, ¿dudas? ¿Alguna pregunta que tengan antes de que nos retiremos? ¿Ninguna? Vamos a ir repasando, ¿no? Para ir preguntando más dudas, a no ser que en este momento tengan alguna pregunta. Licenciada, si nos toca su materia, que se llama, ¿va a entrar harto de esto de estos cuadros o va a entrar de todo? Es que el examen es de grado, ¿no, querida? ¿Sí? Cuando es un examen de grado, puede entrar teoría, puede entrar práctica de impuestos, puede entrar práctica de fiscalización, ¿sí? Ahora, repasar todo en 6 clases, ¿se podrá lograr? ¿Qué opina? Ustedes han Imposible. llevado tributaria 1, tributaria 2. ¿Se podría repasar todo?
No dicen, porque yo, por ejemplo, tomé Tribu 2 con usted y bastante amplio eran sus temas de usted. Y Tribu 1 no tomé, la verdad, pero ha sido Ya has de tenido que invierno que completar tomé incluso la con base, usted. ¿no? Para poder llevar Tribu 2 has tenido que completar la base, ¿verdad? Sí. Bien. Es muy difícil en este momento decir en forma precisa va a entrar esto. O sea, de hecho no corresponde, ¿no? En la preparación para examen de grado hacer comentarios de esa naturaleza, puesto que después podrían decir, pero usted dijo que iba a entrar eso nomás y no tenía que entrar esto otro, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente un examen de grado es de toda la asignatura, solo que voy a tratar de seleccionar contenido que se pueda desarrollar en un tiempo aceptable, ¿no? ¿Cierto? Ya, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa si te pido que calcules? Bien, entonces ese cálculo es corto, ¿no? Se puede hacer fácilmente, ¿sí? Pero un examen de grado podría comprender, por ejemplo, desde la declaración jurada original hasta la rectificativa y con boletas de pago. ¿Consideras que se podría tener ese alcance? ¿Qué opinas? Podría hacerse, licenciada, pero en el caso de que nos complicaría mucho con las fechas, ¿no? Como usted dijo. No solamente con Es, eso, sino también con la estructura del formulario actual de IVA. Por eso les he dicho, revísenlo, ¿sí? Bien, revísenlo para que tengan una idea de la estructura del formulario, ya, pero ojo, a un examen no pueden introducir formularios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? En un examen de grado peor, no pueden introducir formularios, ¿ya? Entonces, llenar completamente un ejercicio de esa naturaleza sería difícil, pero te puedo pedir, por ejemplo, ya que calcules el IVA ya para un profesional independiente, ¿sí? El IVA débito, ¿ya? Entonces, yo tengo que calcular el IVA débito, voy a hacer los cálculos necesarios para calcular cuánto es el IVA débito. Y ahí puedo, ¿no? Tener la estructura de la declaración jurada, pero no necesito poner el formulario textualmente. ¿Está bien? ¿Sí? sí, tienes razón, licenciada. Ya, entonces, bueno, pienso si sale en la materia hacer un examen de ese tipo, ya, donde se pueda tocar determinación de impuestos, se pueda tocar fiscalización, pero con ejercicios que se puedan resolver rápido, ¿ya? ¿Está bien? Y algunos ejercicios más o menos que pueda entrar al examen o para que podamos analizar más rápido, Voy a no habilitar, nos podía dar, lice, voy a habilitar toda una batería de ejercicios. digamos, para que vayamos Quería repasar. practicando y así podamos Sí, sí, analizar sí. más rápido. Sí, hasta hoy día quería repasar todos los conceptos básicos, ¿ya? Entonces, ya mañana voy a habilitar todas las prácticas, ¿no? Y con eso ya ustedes van a poder revisar todo. ¿Está bien? Ya, licen, gracias. Ya, muy bien. Y van a poder preguntarme también partes, ¿no? Que duden, no hay ningún problema. Muy bien, jóvenes, quedaremos ahí, ¿sí? Bien, preguntarles, en las otras asignaturas, ¿están pasando también solo las 6 clases? Vi de Juanito sus horarios, pero creo que eran más horas, no sé, o he tenido una mala impresión. Son las mismas para todos, licenciada, solo que el licenciado de Rocha está haciendo 2 clases